Eso es. Bueno, Reinaldo, buenas tardes. Estamos ya conectados de cara al público y bueno, pues como habíamos organizado este encuentro a tu instancia, pues te cedo la palabra para que tú hagas la presentación de este acto, como tú quieras. Bueno, antes que nada, buenos días. Acá en Chile, tú estás allá en España, ya es buenas tardes. Exacto. Primero que nada, agradecerte, Julio, la posibilidad de conversar, de dialogar en torno a lo que es el tema de la educación colonial, la mal llamada colonia acá en Hispanoamérica, que es un tema que en general está bastante sesgado. Entonces, para mí, la opinión de alguien que se ha dedicado a la investigación histórica, a la investigación del derecho indiano, como es tu caso, yo creo que es pertinente que conozcamos un poco más de cómo fue la educación colonial acá en Hispanoamérica, pero desde una perspectiva del derecho, sobre todo del derecho, porque se han hecho bastantes estudios relacionados con lo que significa la educación, pero esta área que tú trabajas, que es el tema del derecho indiano, está un tanto hoy alejada. Bueno, a manera de presentación, Julio Enche es abogado, es investigador del derecho, como lo he señalado ya, investigador del derecho indiano. También tiene un diplomado en ciencias empresariales por la Pontificia Universidad de Comillas. Y bueno, es un verdadero honor y placer empezar este diálogo contigo, Julio. Y también saludar a los estudiantes de la universidad, especialmente a los estudiantes de la Universidad de San Sebastián, que van a ver este video y que nos va a permitir entender un poco más cómo fue el proceso educativo acá en América. Bien. Y empezando, Julio, nuestro diálogo, nuestra conversación, quisiera un poco que antes de comenzar el proceso netamente educativo que se genera en las leyes de India, que entre paréntesis, si puedes mostrar tu libro, el libro que tú tienes, para que lo vean, y en este caso puedan después posteriormente ver la posibilidad de comprarlo, adquirirlo, de alguna manera. En tu libro tú recoges bastante lo que era este tema educativo en torno a las Indias. Primero, para adentrarnos históricamente, ¿está mal empleado ese concepto de Indias o de colonia? Sí. Bueno, el concepto de colonias a nosotros no nos gusta nada, de hecho nos disgusta, porque es un concepto que no se utilizó nunca por los reyes españoles, salvo ocasionalmente Carlos III, final del siglo XVIII, que habla de colonia, pero siempre se utilizó el término reinos, virreinatos, provincias, asentamientos. El término colonia, histórica y jurídicamente en la monarquía católica, hispánica, católica, nunca se utilizó. Y es más, Felipe IV llega a decir en una disposición legal real que no se utilice el término conquista porque decora la realidad y hay que hablar de asentamiento o población. Es decir, se trató desde el primer momento, porque así lo concibieron los reyes desde Isabel la Católica, que América o las Indias, que así se llamaron jurídica históricamente durante mucho tiempo, era exactamente igual que la ciudad fuera Salamanca, que fuera La Coruña, que fuera el Reino de Navarra. Lo consideraron en términos exactamente iguales desde todos los puntos de vista. Por eso, colonia, que es un concepto muy vigente en el siglo XX, cuando sobre todo la Asamblea General de la ONU habló de descolonizar, ¿no? Colonias de África en concreto, que eran pues lo que eran establecimientos de explotación comercial, pues en España los estudiosos, académicos, investigadores y bueno, todos los hispanistas que nos movemos en este mundo lo consideramos un término inadecuado, el de colonia, porque nunca se les consideró en ese sentido. Y luego las leyes de Indias, ya por responder a la segunda parte,
pues claro, hay que tener en cuenta la importancia que tiene este sistema legal de unas 6.500 disposiciones que se desarrollan desde 1493, desde el primer momento que llega Cristóbal Colón a España, concretamente a Barcelona, donde le regían los Reyes Católicos, hasta el año 1680, durante 187 años, se desarrolla un amplio marco legal que afecta pues, el comercio, Julio, pero no se te está escuchando. No se me escuchaba. Ahora me escucháis ahora mejor. Sí, pero sí. Vale. Nos estaba diciendo, y ya acabo enseguida, que ese Leyes de Indias es todo un sistema legal de 6.500 disposiciones que abarcan absolutamente todos los aspectos que vertebran una sociedad, no solamente la educación o las universidades, sino el servicio de correos, los seguros, el comercio, las minas, los matrimonios, las herencias y sobre todo, la evangelización y la protección a los nativos o a los indios nativos de América. Por eso estamos hablando de una obra legislativa que desgraciadamente se oculta o se ignora en la gran mayoría de universidades de Hispanoamérica, incluido las españolas, por desgracia, salvo alguna honrosa excepción que me consta, como en Argentina o Buenos Aires, en concreto alguna universidad que, bueno, que dedican cátedras a este sistema legal que tuvo una vigencia nada más y nada menos de 300 años en el continente americano y en las islas del Caribe 400 años, ¿no? Entonces, desde luego, quiero destacar su importancia por estos datos que te he dado. Claro, entonces esa mal llamada leyenda negra que circula, sobre todo que echaron a correr los anglosajones a partir del siglo XIX y los liberales chilenos, los liberales de Hispanoamérica, cuando se produce ese proceso de revolución o la independencia hispanoamericana, esa leyenda negra parece ser que no existió realmente, que hubo un proceso de España de darse hacia estos territorios que se estaban explorando. Sí, bueno, vamos a ver, para que veamos la dimensión de esta labor en la que están implicados pues no solamente españoles de Europa, sino particularmente, y cuando hablo de Leyes de Indias, particularmente los pobladores y los mismos nativos de América son protagonistas principales de todo este sistema legal y de todo lo que allí se construyó para bien y para mal. O sea, España fundó 800 ciudades, de las cuales 500 en el primer siglo. Los ingleses no fundaron ni la tercera parte de esas ciudades, además en unas características muy peculiares. Véase la India, Pakistán, o sea, lo que fueron sus territorios de dominio, ¿no? En la India, Pakistán, pues no hay prácticamente presencia inglesa ni ningún desarrollo urbanístico, ni legal, ni infraestructuras de ningún tipo, salvo las que estaban muy cerca de la costa, que eran puertos donde efectivamente se establecía una actividad comercial importante y es donde los ingleses querían llegar, por ejemplo, ¿no? Ya no hablemos, por poner el ejemplo del Imperio inglés o del francés, del mestizaje, no existe. O sea, en la India, en Pakistán, en Sudáfrica, en Australia no existe el mestizaje. El mestizaje es un fenómeno propiamente español y de las Indias, de América, porque ordenaron, y así lo querían, los matrimonios mixtos de españoles y españolas con indios e indias que establecieron los Reyes Católicos, por una razón muy sencilla, porque era inconcebible para la reina Isabel la Católica que nacieran hijos sin bautizar y de personas no casadas religiosamente, o sea, que fueran hijos extramatrimoniales. Eso rompía los esquemas a la reina Isabel y dispuso que debían casarse españoles y españolas, indios e indias, ya desde 1503, o sea, desde los inicios de la presencia de España en América. ¿A dónde vamos con la leyenda negra? Es una campaña fabulosa y de mucho éxito, primero inglesa, luego de otros países que tomaron el testigo de Inglaterra, un poco pues, por desprestigiar al Imperio Español y por colocarse ellos, como se hicieron, como nación pues eso, más atractiva de cara a las repúblicas que nacían en Hispanoamérica
porque había que romper el vínculo pues con España y no solo romper con España el vínculo, sino crear unas condiciones favorables a Inglaterra para establecer su comercio y sus tratados comerciales muy abusivos, hay que decirlo, y beneficiosos para la corona inglesa, a cambio de nada, a cambio de nada. España, para bien o para mal, como digo, fundaron 800 ciudades en Hispanoamérica, de ellas muchas patrimonios de la humanidad. Creo que hay una veintena de ciudades en América que son patrimonio de la humanidad. Inglaterra no sé si tiene una. Universidades, se crearon, ya que hablamos de educación, 31 universidades. Portugal y Holanda no crearon ninguna. Inglaterra quedó una en Estados Unidos, una única universidad. Entonces lo que allí hay es un proyecto por desarrollar aquello en condiciones de igualdad que se podía desarrollar en España. Y es más, te diré que en el año 1800, para que veamos cómo tomó vida propia y cómo se desarrolló, incluso mucho más que Europa, ciudades de América, de Hispanoamérica, la Universidad de Lima decía con razón que su formación era superior a cualquier, en el año 1800, cuando todavía era parte del imperio o de la monarquía católica, que es como deberíamos definirlo más adecuadamente. Ellos presumían de tener mejor formación y mejor educandos en Lima que en España, y era cierto. O sea, que las universidades de Lima y México posiblemente tendrían muchísimo más desarrollo y categoría en estudios que las que existían ya en la península. Prueba de que se dedicó o se pusieron esfuerzos para que hubiera un desarrollo en aquellas tierras sin reparos de ningún tipo y sin objeciones. Bien, Julio, adentrándonos a lo que es lo propiamente de la educación. ¿Cuál era el sentido de la educación colonial, según las leyes de India? Bien, pues bueno, entrándose un poquito en materia, mira, la primera norma que se da sobre formación-educación son las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos es parte de esas leyes de Indias, de esa recopilación que hemos hablado, del año 1512, y esas leyes de Burgos, que tiene 7 conclusiones o principios y 35 ordenanzas muy básicas: el derecho del indio al descanso, la igualdad del indio respecto al peninsular, el derecho al salario. Bueno, entre esas leyes de Burgos, en lo que nos toca ahora hablar, se dice en 2 ordenanzas que se deben enseñar escritura y lectura y catecismo a los menores de 14 años. Y que los menores de 14 años, te hablo del año 1512, deben aprender a leer, escribir y el catecismo para enseñar a los adultos. O sea, ya hay un primer paso, yo creo que inteligente, de conseguir que los niños, por su facilidad para aprender, como todos sabemos, más que cuando ya eres adulto, hagan de verdaderos profesores de adultos en esas áreas, ¿no? Lectura, escritura y catecismo. Eso es en el año, como digo, 1512. Luego, no hay regulación muy desarrollada de qué materias había que dar. Lo que sí hay es bastante legislación de los requisitos que tenían que tener los religiosos para poder evangelizar e ir a las misiones. Y los requisitos Julio, no eran ni Julio, ¿te más ni puedo menos... pedir un favor? ¿Podemos suspender brevemente un segundo que está Sí, pasando sí, un... sí. Paramos un momentito. Listo. Bueno, pues Reinaldo, te hablaba de esa primera fase, que es la de menores de 14 años. Y luego hay en una segunda fase con Felipe II, muy desarrollada, que es los requisitos de los religiosos para poder enseñar a los pobladores nativos. Y eso sí que hay bastantes disposiciones en las que, primero, se dice que se crean cátedras de lenguas de indios en las universidades, en las ciudades de Lima, México, y en todas las ciudades donde hubiera audiencias. Será obligatorio esa, y bueno, de ahí que haya 31 universidades durante ese periodo de España en América. Se crean universidades de lenguas y se dice
que los sacerdotes que vayan a ir a hacer doctrinas y beneficios de los indios deben aprender la lengua general del nativo. Eso lo dice una disposición de Felipe II, exactamente del 2 de diciembre de 1578. Deben aprender la lengua general y haber cursado como mínimo un año en la cátedra de la universidad de la lengua general de los indios donde se iba a predicar. Y que incluso, dice esta disposición, incluso aunque fueran clérigos o religiosos naturales, porque no hay que olvidar que muchos religiosos y clérigos ya eran los propios nativos, a las pocas décadas de estar presente allí la monarquía hispánica. Y dicen más, Felipe II dice que los prelados no den orden sacerdotal sin la aprobación del catedrático de la lengua, es decir, de la asignatura de la lengua nativa, para sacerdotes que no sepan la lengua de indios de su provincia, y al menos un curso entero de la cátedra de lenguas, aunque tenga habilidad y suficiencia en las facultades que la Santa Iglesia manda. Es decir, aunque usted sea muy buen religioso, usted no puede obtener la orden sacerdotal si usted no prueba, aunque sea nativo, un curso de la cátedra de la lengua nativa donde ustedes deben predicar. O sea, lo que podemos sostener a partir de eso es que el desarrollo de las lenguas indígenas o la mantención de las lenguas indígenas se debió en buena parte a la corona española. Totalmente, Reinaldo. Eso yo creo que no se puede ni discutir. Entre otras razones, porque los evangelizadores, vamos a ver, España, los reyes dicen, y lo dice Isabel la Católica en su propio testamento, la finalidad principal de ir a América ha sido la evangelización. Los primeros años, pues bien entrado 1500, los contactos con las islas del Caribe no habían sido nada fructíferos o tan fructíferos como se creía iban a ser. Y la reina Isabel, cuando está en su lecho de muerte, dice claramente, nuestra principal función allí ha sido evangelizar, porque entendemos, siglo XV, XVI, que esto es obra de la divina providencia, que nosotros hemos llegado allí por obra de la divina providencia y estamos obligados a evangelizar y convertir esas tierras. Además, era uno de los requisitos de la bula de Alejandro VI, ¿no? Una bula de 1493 se llama bula intercatera, porque la conquista, entre comillas, de tierra de paganos, esto era una facultad del Papa, que delegaba en los reyes cristianos. Y así fue como el Papa delegó en Isabel la Católica esa misión. En conclusión, era vital evangelizar. Y lo que aquí dicen las leyes posteriores hacen hincapié en esto, en la evangelización. La evangelización. ¿Por qué la evangelización? ¿Cuál era la finalidad que cumplía esa evangelización? ¿Por qué era tan importante o relevante dentro del sistema educativo? Bien, bueno, era importante porque en la mentalidad del siglo XV y XVI la finalidad principal que tenía pues un hombre de fe era salvar almas. O sea, se entendía que tenían un mandato de la divina providencia de predicar para dar a conocer el evangelio, y que los reyes eran reyes cristianos que debían rendir cuentas a Dios, temerosos de Dios. O sea, la palabra temerosos de Dios lo dice en las leyes y lo dice la propia Isabel en su testamento, ¿no? Hemos mandado a América personas que tuvieran temor de Dios, o sea, personas que sabían que tenían un límite en la vida y que tenían que someterse a unas reglas. Esa es la mentalidad del siglo XV y XVI, yo diría hasta finales del siglo XVIII, ¿no? O sea, podríamos decir que la socialización que está inserto en el sistema educativo está en fuerte componente cristiano. No había otra opción. Totalmente, o sea, hay que enseñar a leer, a escribir y hay que enseñar el catecismo. Y decías, ¿por qué conservan y por qué se conservan esos idiomas nativos gracias a estos evangelizadores, a estos misioneros que iban con lo opuesto? Pues primero porque ellos tienen que enseñar el evangelio, ganarse su confianza en su propio idioma. Y además ellos tienen que ganarse la confianza
de pueblos donde, bueno, pues había de todo. Había hostilidad, había buena acogida, había rechazo, había desconfianza. En España, las universidades principales estaban muy habituadas a que, como mínimo, los estudiantes manejaran como mínimo 3 idiomas, aunque normalmente eran 4: el latín, el griego y el hebreo o árabe. La mayoría de los, te hablo de la Escuela de Salamanca, la mayoría de los maestros de la Escuela de Salamanca o de predicadores famosos hablaban 4 idiomas como mínimo, o sea, eran políglotas ya de partida. De manera que cuando fueron en contacto con los pueblos otomíes, cañaris, huancas, mexicas, chacaltecas, no les resultaba difícil aprender un 5.º idioma. Y lo primero que hicieron fueron gramáticas, hicieron vocabularios, diccionarios básicos y sencillos para conocer ese idioma y enseñar en ese idioma. Sí, acá en Chile, por ejemplo, el padre Luis de Valdivia, jesuita, ¿sí? si mal no recuerdo, él fue uno de los primeros en desarrollar hacer una recopilación de la lengua mapuche, de acá de nuestro país. Correcto. Justamente con los fines de evangelización. Correcto. Es que la gramática náhuatl es anterior a la gramática inglesa y a la gramática alemana. O sea, se les adelanta en 30 años. La primera imprenta en América es de 1527. En apenas 1527 la primera imprenta que se lleva a América, 1527. Estamos hablando a los 35 años de Colón pisar allí. En apenas 20 años ya había 100 publicaciones en idiomas nativos. O sea, la propia imprenta, pero es que apliquemos la lógica, el sentido común. Nadie se pone en contacto con un pueblo diferente pues hablando en un idioma que no te entienden. O sea, y si te quieres ganar la confianza, pues lo primero que tienes que hacer es hablar su idioma. Esto ha conservado esos idiomas, porque esos idiomas no tenían una gramática, no tienen una escritura desarrollada, por lo menos en los términos que los conocemos hoy en día, ¿no? Posiblemente había otros símbolos o pictogramas, otros sistemas de reproducción de conceptos, más que lo que es un sistema gramatical como el que tenemos hoy en día, ¿no? Y en esto inciden mucho las leyes, en que los religiosos, te he leído algunas, los religiosos manejen esos idiomas. Incluso es más, te quería leer otra para que veas hasta qué punto América tiene su independencia cultural y académica desde el primer momento. Dice una disposición de Felipe II en la Ley 5, el título 6, dice: ordenamos y mandamos que en las presentaciones que se hicieran para las dignidades, canonjías y prebendas de las iglesias catedrales de las Indias sean preferidos los letrados graduados en las universidades de Lima y México a cualquier otra universidad. O sea, ellos te están diciendo, si va a haber prelados religiosos, canonjías, autoridades eclesiásticas, que salgan de Lima y de México, antes que ningún otro lado. O sea, entre otras razones porque ciertos servicios, no solo religiosos, políticos, culturales, educativos, también hacían falta en la península, ¿me entiendes? También hacían falta en otros territorios de la monarquía hispánica. O sea, no había excedentes para formar a un continente que son 45 veces España. O sea, que habría que crear allí el conocimiento y los niveles educativos. O sea se puede sostener, se puede señalar que desde siempre o desde muy temprano el proceso de unión entre España y las Américas, la educación jugó un rol importante, y no solo eso, sino que los nativos fueron privilegiados en el tema de ese desarrollo cultural. Vamos a ver, estaban en el punto de mira principal de las leyes y del sistema educativo. O sea, hubo una emigración constante desde España a América a los pocos años de tomar contacto, pero esas poblaciones que se ubicaban en las ciudades recién fundadas, había muchísima población, muchísimos núcleos poblacionales
en los que no llegaban los pobladores de la península. Y los únicos que llegaban eran los religiosos que llevaron no solamente la educación, llevaron otros conocimientos, por ejemplo, en la agricultura, llevaron conocimientos en el tratamiento del agua, llevaron conocimientos en la música. En fin, yo en mi libro cuento, si tú lo recuerdas, en un anexo, un hecho histórico muy relevante de cómo planificaban el contacto con los pobladores nativos y cómo les llevaban por delante a mercaderes nativos cristianizados para tomar contacto y leerles algunos capítulos del Evangelio, dejándoles con expectativas para que otras partes del Evangelio las enseñaran los religiosos que venían detrás, ¿no? O sea, lo preparaban muy bien. Y te quería decir que había ciertas universidades, como por ejemplo las de medicina y cirugía, que el estudiante mayoritario era el nativo. O sea, eran los médicos o protomédicos, como llaman las leyes de Indias, eran cirujanos, eran pobladores de allí, porque no los había aquí y no tenían suficientes para llegar a tanto rincón, ¿no? Como había allí. Cuando hablamos de, en este caso, de nativos, no solamente se refiere al nativo, también se refiere al mestizo. Por supuesto. Vamos a ver, el mestizaje, como digo, es un fenómeno muy claro. Uno no tiene que ver más que ir a Hispanoamérica para saber dónde hay un continente mestizo, ¿no? José Vasconcelos, este pensador mexicano, decía que Sí. se había creado la raza cósmica, ¿no? Decía ustedes que los problemas interraciales que tenía Estados Unidos en el siglo XX, que los hemos vivido en el año... En Hispanoamérica no existían porque llevábamos 3 siglos o 4 de convivencia y de relación interracial, ¿no? O sea, y que se anda en otros países, ¿no? Entonces, bueno, el nativo, yo creo, el nativo tuvo, y hay estudios más que de sobra, salvo un pequeño porcentaje que se vio afectado por las encomiendas, el nativo mantuvo su hábitat y su estatus de vida prácticamente intocable. Hubo, como sabemos, muchísimos pueblos que fueron aliados de los españoles en contra de otros pueblos indígenas que ya estaban entre sí en guerra, ¿no? Como pasó con los incas, con los huancas, los ugalas, los chascaltecas, con los mexicas o los totonacas, con los aztecas, en fin, eso lo sabemos. Al crearse las ciudades, que esto es clave, las 800 ciudades, en esos núcleos poblacionales es donde había más habitante procedente de Europa, ¿no? Pero el resto de su hábitat natural de los nativos se mantiene. Y las propias leyes de Indias regulan unos sistemas de cacicazgos, de reconocimientos de sus autoridades y de sus leyes y costumbres, siempre que no fueran aberrantes, que las leyes no fueran aberrantes o contrarias a los mandamientos de la ley de Dios. Pero por lo demás, funcionaron con total naturalidad. Julio, en estas escuelas indígenas se educaban todos los indígenas, todos los niños y niñas, habían segmentación, según las leyes. ¿Qué es lo que nos dicen las leyes? Bueno, las leyes, como te he dicho, en el contenido es muy básico lo que se dice. Se dice que se tienen que enseñar a leer, escribir y el catecismo a todos los pobladores de América. O sea, el objetivo es que aprendan el catecismo. Se daba más valor a la salvación espiritual casi que a la material. En eso es en lo que se centran las leyes. Luego, el siguiente peldaño es en la formación de los religiosos. Los religiosos fueron los que llevaron la educación a todos los rincones. Decía Lewis Hanke, que fue un historiador norteamericano, presidente de la Academia de la Historia de Estados Unidos, decía que en los viajes que hacían desde Europa a América había 3 elementos imprescindibles, que era la pólvora, el escribano y el fraile o el religioso. O sea, eso era. Y el escribano era, por decirlo de alguna manera, el que daba fe y el que Bueno, de llevaba ahí el acta de las cosas, ¿no? El que el llevaba el acta afán de las tan, cosas. el afán tan legalista que existe en ambos lados, tanto en España como acá en Hispanoamérica. Sí, éramos, Todo ante notario.
Exacto, legalistas, hiperlegalistas. Ese es el libro de Lewis Hanke, precisamente, que es uno de estos profesores norteamericanos hispanistas que yo sigo en especial, ¿no? Y decía que había un exceso de legalismo y de formalidad. Y que por eso, y luego también se dice en este estudioso, que estaban muy acostumbrados y los reyes lo reclamaban, informes y memoriales que viniesen de América, que eran continuos y constantes, para poder legislar, y que era parte también de la leyenda negra, porque se escribía todo, se mandaba todo, se recogía todo, todo está en el archivo de Indias, lo bueno y lo malo, y que incluso, dice este historiador norteamericano, ya te digo, de mediados del siglo XX, dice que los religiosos se les llegó a acusar de predicación subversiva o escandalosa por parte de las autoridades virreinales, porque infinidad de veces se ponían de parte de los indios y en defensa de los nativos, como tenemos 1000 ejemplos, a diferencia de los norteamericanos y los ingleses, dice este profesor, que nunca se pusieron de parte de los nativos, y que si alguna vez se pusieron fueron siempre desoídos, dice el profesor Lewis Hanke. Hasta el punto que habla del obispo de Boston, Cotton Mather, en el que, obispo anglicano, calificaba a los indios como hijos del demonio que había que exterminar. Y él compara... Bueno, y ahí hay una diferencia con la visión que se tenía desde España en este proceso en relación Totalmente. al anglosajón. Totalmente. Es que el religioso, primero hay que pensar que el hombre del siglo XV y XVI, que tenía una fe, creía profundamente en ella, había pasado 1000 vicisitudes para llegar al otro lado del Atlántico en las condiciones que se hacía una travesía en el siglo XV y XVI, y que creían firmemente en la salvación. Y hubo por ello multitud de mártires. O sea, el santoral católico está repleto de mártires. Como dice otro historiador norteamericano, Charles Loomis, dice que en lo que hoy es la costa de California, Nuevo México, que no hay población donde no haya habido martirizado un religioso, y en algunas poblaciones hasta repetidamente, dice Charles Loomis. O sea, esas personas que iban y se adentraban a lugares recónditos, pues tenían que tener una fe poderosísima, porque además iban por delante de... O sea, el ejército es incapaz de dominar un continente, ¿no? Ya lo estamos viendo en Vietnam, lo estamos viendo en Afganistán, que un ejército no domina nada, ¿no? Un ejército, si no hay algo más, Claro. si no hay Entonces, algo más, por eso no es se que la domina nada. educación fue tan relevante, Claro, claro. como un fenómeno que logró integrar estas dos culturas, que uno lo Claro, pudiese expresar de esa claro. manera. Claro. Y los religiosos entendieron muy bien las poblaciones nativas, y lo único que les importaba era cuestiones de fe, y respetaron sus costumbres. En este capítulo que yo cuento en mi libro, en el anexo, pues Pero, son los propios nativos quienes abrazan la fe, la abrazan voluntariamente, por conveniencia, por convicción, por 1000 razones, pero abrazan la fe y los cambios culturales que no vienen impuestos, ¿no? Yo siempre pero digo, cuando tú perdona, hablas en tu libro sobre las leyes de India, tú haces la especificación en este sentido solo para los indígenas, ¿no es cierto? Más que vamos a nada ver, tú hablas sí, sobre el tema indígena. sí, Estos indígenas en América, bueno, en Chile pasó, se llamaba la República de los Españoles y la República de de los Indios, ¿no indios, es cierto? cierto. Cuando se fundaban colegios misioneros en esta República de Indios, ¿cómo funcionaban? ¿Qué es lo que le decía la jurisdicción en ese plano, Bien, en forma específica, ahí, en el bien, territorio? vamos a ver. Las leyes de indios regula algunos aspectos, como son las reducciones, los asentamientos. Las reducciones hay que entenderlo como núcleos poblacionales nativos, donde la ley lo único que pretende es que, insisto, se haga la evangelización, se sometan a una autoridad política o judicial. Los propios autoridades nativas tienen capacidad de decidir en la aplicación de las leyes, salvo
en las leyes penales o penitenciarias, que en ese caso dependían, o sea, las penitenciarias es por delitos, en la que en ese caso dependían de una audiencia o de un virreinato, y bueno, el sistema establecía que no lo ha hecho ninguna otra imperio, un sistema de control que eran los defensores o visitadores de indios. O sea, la propia legislación crea una figura con unos requisitos muy especiales, que es la del defensor o visitador de indios, que visitaban o debían visitar los pueblos y las encomiendas, que fue la institución que dio problemas con la población nativa, las encomiendas. Esas encomiendas no afectaron ni a un 1% de la población, en las que se prevía si había algún abuso, exceso contra el poblador nativo. Y cuando hubo, como pasa ahora con las leyes, se incumplen, y hoy en día se incumplen las leyes de tráfico, las leyes de consumo de drogas, las leyes de la seguridad social, hoy se incumplen, no quiere decir que no haya leyes o que no haya sistemas para corregirlo, pues se aplicaba el correspondiente castigo, como tenemos muchos ejemplos, de personas que se sometieron todos a juicios de residencia, todos los servidores del rey se sometían a juicios de residencia, sin excepción, todas esas causas están publicadas, y algunos pues lo pagaron, sobre todo con inhabilitación y con grandes multas. Inhabilitación y grandes multas, algunos incluso con la prisión, como Pedro y Alonso de Heredia, que fueron conquistadores de lo que hoy podía ser Colombia, ¿no? o Nueva Granada. Incluso esos tuvieron privación de libertad, o el mismo Colón. El mismo Colón vino en el tercer viaje, vino encadenado, por orden de los reyes, vino encadenado por los excesos y abusos que cometió, se le trajo encadenado a España y a rendir cuentas a los reyes. Bueno, estos capítulos de historia están ocultos o ignorados, por desgracia, porque no interesa que se conozcan, quizá. Claro, es interesante esto y sobre todo porque entonces uno está asumiendo que el Estado español, la corona española, va dando una suerte de sentido privado a la educación a partir de las órdenes religiosas, como que se desliga el Estado, en general los cabildos en este sentido, y la iglesia es la que asume la función de educar. Totalmente. Es que esto, papel del Estado asumiendo a su cargo la educación, esto es bien entrado el siglo XIX o siglo XX. O sea, la corona tenía dos funciones. Una es la de proteger a sus súbditos, y dos, la de proteger su religión. La máxima que regía era de cuius regius, eius religio, que es según es el rey, los súbditos tienen esa religión, ¿no? O sea, según la religión del rey es la religión de los súbditos. Los reyes tenían la obligación de proteger a los súbditos y de proteger la fe y la religión. Luego, todas las obras sociales que hoy tenemos en día, las hospitalarias, las educativas, le correspondía al brazo eclesial, ¿no? De la religión, por supuesto, obedeciendo ciertos cánones o directrices de formación, de respeto, porque los reyes no se ocupaban explícitamente de eso. Eso es algo, por decirlo, que ha venido en el siglo XX. Claro. Y ese currículum que se enseñaba, aparte de disponerlo en un sentido netamente doctrinal, ¿qué más podría uno deducir de las leyes de Indias que se enseñaban a los indígenas, a los nativos? Se enseñaba matemática, qué sé yo, lenguaje, aparte del lenguaje nativo, se enseñaba el lenguaje español. De las leyes, ¿qué se puede deducir ahí? Pues mira, las principales cátedras que había entonces, o materias, eran muy prácticas, tenían un sentido de utilidad. Las universidades, además de medicina, cirugía, se crean en las leyes de Indias, en específico, particularmente, el contacto y el conocimiento de la botánica y del tratamiento de cualquier planta, incluso decía de conocimiento técnica de los indígenas, que se ponga en prueba, lo dicen las propias leyes de Indias, se pongan en prueba para ver su utilidad en los tratamientos. O sea, también hay universidades
o centros Bueno, para la... un dato no menor. Los cronistas españoles que llegaron acá en el siglo XVI, comenzando el proceso de conquista y descubrimiento acá en nuestro país, generalmente los cronistas hacían aquello, hacían el catastro, el registro de las plantas y después, según los Claro, indígenas, los usos medicinales. Así claro, que, claro. Eso se estudió muy profundamente, muy en particular, porque date cuenta que toda la fauna y toda la botánica era muy nueva y muy novedosa. Y claro, la gente quiere aprender, pero quiere aprender también por conveniencia. O sea, no uno, en la medida que pero había... no obstante, sí, no obstante aquello, existía una disciplina que era la que orientaba, que era la teología, ¿no es cierto? Vamos a ver, la teología era la madre de todas las enseñanzas, ¿no? Incluso cuando las leyes de Indias, estas leyes de Burgos que te he citado, el rey Fernando el Católico crea una comisión para crear esas leyes en Indias, porque para España era una realidad totalmente nueva. O sea, ellos no pensaban encontrarse lo que se encontraron en ese continente. Bueno, crea una comisión, la mitad teólogos, la mitad juristas. Y Dicen los que lo teólogos, mejor, claro, ¿eh? dicen que lo mejor de la vida es cuando se encuentra casualmente. Claro, claro, así. Ellos tenían una realidad totalmente nueva desde el punto de vista jurídico y teológico. Los teólogos reclamaban el derecho, frente a los juristas, de decidir las cuestiones esenciales que afectaban a los nativos eh, sobre sus derechos, porque decían que era una cuestión de derecho natural, que es cuando se empieza a hablar de esto. El derecho natural es que una persona, por el hecho de nacer, tiene unos derechos. Eso no se había dicho antes. Esto es el precedente de los derechos humanos, porque esto no se había planteado, que una persona... la esclavitud se considera un derecho absolutamente normal. Entre los propios españoles fuimos esclavos, derecho por causa de guerra o por naturaleza salvaje. Se consideraba ese derecho a hacer esclavos porque por causa de guerra o naturaleza salvaje. Date cuenta que la esclavitud no es más que un régimen de propiedad de un hombre respecto a otro hombre. O sea, un hombre es dueño de otro hombre, igual que es dueño del ganado o es dueño de una cosa o de una casa. Y esto, en la Escuela de Salamanca, a principios del siglo XV, se rompe de raíz la esclavitud como principio y legalmente queda estrictamente prohibida la esclavitud de los nativos porque dice la Escuela de Salamanca, dicen los teólogos, que el hombre por hecho de nacer y tiene derechos naturales. Y dicen las leyes indias que no se puede hacer esclavos de ningún nativo, sea por razón de guerra o de naturaleza. Entre otras normas, ¿no? O sea que estamos rompiendo esquemas, estamos entrando en un proceso civilizatorio totalmente nuevo. Y bueno, te hablaba de las universidades, por volver al tema de medicina, también había universidades que llamaban de mareantes o marineros, que eran la falta de pilotos para barcos, y date cuenta cómo cambió el mundo en el siglo XV, porque ya la navegación, aquellos explota. Y ya no solo la navegación con Europa, un poco más tarde la navegación con Filipinas, el Océano Pacífico, y los contactos con China, que los beneficiarios fue Nueva España, Acapulco, ¿no? Posiblemente el principal puerto mundial durante siglos, ¿no? Acapulco, en México. Pues también se dotaban universidades para esos estudios, universidades en materias de minas, jurídicos, juristas, lo que hoy llamaríamos filología, de lenguas o gramáticas, donde no es por nada, los mejores filólogos hasta el siglo XVIII eran todos universidades de Hispanoamérica o españolas, pues porque tenían contacto con multitud de lenguas. En fin, hay un desarrollo que lo mandan las circunstancias también. Julio, bueno, ya estamos un poco en el tiempo. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que sucedía con los indígenas que no querían la evangelización? Bien, vamos a ver. Las leyes, y además hay muchos casos concretos que ahora por último te voy a decir, insisten en la predicación por métodos suaves, persuasivos. De hecho, hay muchos hechos históricos, acontecimientos en los que, por ejemplo, un capitán de los tercios, Manchuca, dice al Consejo de Indias, que era una especie de gobierno de las Indias, dice que escribe al Consejo de Indias en respecto a Costa Rica, que todos están de acuerdo en hacer la predicación de forma persuasiva y suave y pacífica. Pero cuando esto no es posible, dice este capitán,
se necesitará para imponer la fe buenos martilladores. A lo que responde el Consejo de Indias que queda expresamente prohibida la evangelización que no sea pacífica en Costa Rica, como pasó en Guatemala y como pasó en otros territorios, a una costa de haber muchos evangelizadores mártires, y a una costa, como pasó en el caso de Guatemala, la que llamaban tierras de guerra, que luego cambió el nombre por tierras de la Vera Paz, Bartolomé de las Casas, famoso Bartolomé de las Casas, que el rey Carlos V le dio esa concesión de evangelización de un territorio. Cuando llegó a la Catedral de Santiago a decir que venía con esa autorización del rey, se reían a carcajadas de él y le animaban a que fuera a tierras de guerra a evangelizar, pacíficamente le animaban. Bueno, esa historia que la cuento en mi libro y hoy no me quiero alargar, tuvo enorme éxito, la evangelización pacífica, acabó regular o mal porque algunos se sublevaron contra los propios nativos, algunos caciques se sublevaron y hubo el martirio de 35 religiosos. Cuando fueron a pedir ayuda a los conquistadores que estaban en Santiago, Guatemala, les dijeron a los frailes que el rey les había prohibido entrar y que se apañaran como fuera, que se apañasen como fuese. Es decir, a lo que voy es que en general el nativo fue receptivo a la religión por varias razones. Primero, porque eran pueblos muy espirituales. Segundo, porque entendían el conflicto de deidades y una deidad se podía imponer a otra. En tercer lugar, porque estamos hablando de una religión monoteísta. En vez de dar culto a diferentes dioses, diferentes pueblos, a diferentes naciones, estamos hablando de un Dios de todos los hombres y un Dios creador que tiene un mandato que es amarse los unos a los otros como yo os he amado, o amar al prójimo como a ti mismo. Vamos a ver, eso caló y eso rompió muchos esquemas de pensamiento hasta el punto que Fray Bernardino Minaya cuenta, otro gran clérigo, y eso sería para otro capítulo, que ellos se adentran en el reino inca para predicar y nativos lloraban porque no les dejaban ir con ellos a predicar. O sea, nativos de lo que hoy es México, Panamá, lloraban porque no les permitían ir con ellos por el riesgo que tenían. Y es que, bueno, pues la civilización se impone y la única forma de que tenga éxito una civilización es por convicción. O sea, tú en Afganistán has llevado un ejército poderosísimo de 27 naciones, en Vietnam llevaste un ejército poderosísimo, con tanques, con aviones, con barcos, con bombas de todo tipo, y el vietnamita no cedió, ni el afgano ha cedido. Y yo siempre digo, a mí nadie me ha obligado a que vista con pantalones vaqueros, a que me guste Elvis Presley o que beba Coca-Cola. A mí esa cultura me persuadió en algún momento, o a ver películas de Hollywood, pues porque me pareció atractivo e interesante y nadie me puso una escopeta para que me guste Elvis Presley, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero en ese aspecto, en ese sentido, la educación cumplió esa finalidad de persuadir, Totalmente. de seducir, de mostrar integrar el sentido de lo que es la civilización occidental cristiana. Y mal que Totalmente. mal, es muy curioso, ¿eh? Porque, bueno, nosotros acá en Chile específicamente nos definimos mayoritariamente como mestizos. Y Lógico. claro, elemento español, elemento indígena, pero ver que, por ejemplo, se lee a Platón en el último rincón del mundo, no deja de ser llamativo y todos esos productos de todo este sistema educativo que Sí, trajo sí, España y que lo sí. insertó en la cultura occidental. Sí, sí. Vamos a ver, España no hizo más que dar lo que ella también recibió. El modelo de civilización era un modelo romano. O sea, nosotros también fuimos seducidos por Roma. Roma también, Por Grecia, a su tuvo, vez. y por Grecia antes, tuvo sus luces y sus sombras, pero aquí nadie duda que la aportación de Roma fue un cambio extraordinario de evolución para los pobladores de estas tierras.
y el sistema, yo creo que de civilización era típico romano, entre otras razones la fundación de ciudades, que es lo que hacía en Roma. Y las ciudades eran unos centros neurálgicos, como dice nuestro amigo Francisco Núñez del Arco, un gran historiador ecuatoriano, que tenían una fuerza centrípeta de generar hacia el exterior comercio, contactos, riqueza, y no centrífuga, es decir, de acaparar para adentro el negocio, el comercio. Y yo creo que esa fue la clave, la gran red de ciudades que se crearon, que se fundaron y que se permitió la convivencia con los nativos generalmente, por supuesto que hubo de todo, y en todos los sentidos, de lo bueno y de lo malo, generalmente se fomentó una convivencia que hizo que en los momentos de las independencias de Hispanoamérica, los pobladores nativos abrumadoramente abrazaron la causa del rey, abrumadoramente, y en Chile tenéis buenos ejemplos, de que bueno, se sentían más protegidos por el rey de España, que consideraban una autoridad, un rey católico, que los propios Bueno, acá, criollos claro, que se independizaban, ¿no? sí, en Chile los ejércitos realistas se llenaron casi de soldados mapuches. Efectivamente, efectivamente. Así es, Claro. así es. Por algo sería, ¿no? O sea, entiendo que ellos encajaban en el sistema y no les resultaba hostil. Y además de que el rey de España no tenía la capacidad desde la Patagonia hasta Alaska, prácticamente, poner un militar o un soldado que vigilara la conducta de cada poblador que había en el continente. Sí, sí. Por último, Julio, bueno, agradecerte la disposición de compartir tu conocimiento, tus estudios relacionados con el derecho indiano en términos de la educación. Agradecerlo y una conclusión, pero desde la perspectiva educativa de lo que hemos tratado de comentar un poco. ¿Cuál es el gran legado que uno puede observar de las leyes de India en la educación? Bueno, yo creo que las leyes de Indias implantaron un sistema de valores humanos o valores humanistas que están en las leyes, está en nuestro sistema de educación y nuestra civilización, en nuestra forma de ser, de esas sistema de educación, el hombre es un ser creado por Dios, te digo el pensamiento y lo que deja ahí, la semilla que queda ahí, a su imagen y semejanza y digno de derechos y libertades. Se dejó un idioma que hablan 650 millones de personas y creciendo. Se dejó pues eso, una fe o unos valores espirituales que al margen de que se tenga o no se tenga fe, pues el humanismo está en nuestras sociedades. Y bueno, yo creo que también se creó una buena estructura universitaria de grandes pensadores y académicos que ha dado América, que ha dado y sigue dando, ha dado América en el siglo XIX, en el siglo XX, no digamos ya la literatura, o no digamos sobre todo en las ciencias humanas, y de políticos, que eso viene de donde viene. La semilla se sembró hace allí 4 o 5 siglos. Bien, bueno, estamos poniendo fin al conversatorio, a la charla que hemos tenido hoy, y agradecerle nuevamente a Julio por la presentación y por darnos luces acerca de cómo un aspecto jurídico, como fueron las leyes de India, afectaron a lo que es el sistema educativo que se conoció acá en Hispanoamérica. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti y hasta siempre. Y bueno, un placer hablar con Chile y con su gente, o aunque podamos conectar por estos medios tan avanzados. Un placer, estamos más cerca de lo que ya estábamos. Así es. Muchas gracias, Reinaldo.